En el Reino Unido, desde 2013, los médicos de cabecera pueden recetarte un libro. Igual que te recetan un antibiótico o una analítica, pueden escribir en un papel el título de una novela y mandarte a la biblioteca a recogerla. El programa se llama Books on Prescription. Lleva más de una década en funcionamiento y los resultados en pacientes con ansiedad leve y depresión moderada son lo suficientemente buenos como para que el sistema sanitario público lo siga financiando. Si escuchaste el episodio anterior, ya sabes qué es, por qué funciona y tienes las primeras herramientas para empezar. Si es la primera vez que te pasas por aquí, bienvenida, bienvenido. Puedes escuchar este episodio por separado, aunque te recomiendo que luego vuelvas al primero. Hoy subimos un peldaño. Vamos a hablar de cómo funciona la biblioterapia cuando hay un profesional de por medio. Del canon. ¿Qué libros se usan de forma sistemática y para qué situaciones? De lo que la ciencia ha descubierto sobre la lectura de ficción y el cerebro, de la escritura terapéutica como complemento natural de la lectura, y de algo que me parece especialmente interesante, los clubes de lectura terapéuticos y cómo crearlos. En el episodio anterior distinguí entre dos tipos de biblioterapia, la personal, que es la que cualquiera puede practicar por sí solo, y la clínica, que implica a un profesional. Hoy vamos a entrar en la segunda. La biblioterapia clínica es una práctica que se aplica en hospitales, centros de salud mental, programas de rehabilitación, prisiones, residencias de mayores y escuelas con necesidades especiales. La persona que la dirige puede ser un psicólogo, un terapeuta o un bibliotecario con formación específica en el área. ¿Cómo funciona en la práctica? El proceso siempre empieza con una evaluación. El profesional necesita saber qué está atravesando la persona, qué tipo de dificultad, en qué fase, cuál es su relación previa con la lectura, si tiene resistencias, si hay traumas específicos que requieren cautela. Con esa información elige un texto. Y aquí viene algo que me parece importante entender. En la biblioterapia clínica no se elige el libro más literariamente brillante, se elige el más adecuado para esa persona en ese momento. A veces es una novela, a veces es un poema de 3 estrofas, a veces es un cuento corto, a veces ni siquiera es ficción. Puede ser un libro de memorias, un ensayo, incluso un álbum ilustrado para adultos. Después de la lectura viene la parte que distingue a la biblioterapia clínica de leer a solas. La conversación guiada. El profesional hace preguntas abiertas, no sobre el libro en términos literarios, sino sobre la experiencia del lector. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Hay algo que te haya incomodado? ¿Con qué personaje has conectado más? ¿Hay algo en este texto que te recuerde a algo tuyo? Esas preguntas no son inocentes. Están diseñadas para que la persona hable de sí misma a través del libro. El texto actúa como un espejo indirecto. A veces es más fácil decir, creo que este personaje tiene miedo a decepcionar a su familia, que yo tengo miedo a decepcionar a mi familia. El libro crea una distancia segura desde la que acercarse a cosas que de otro modo resultarían demasiado directas. El programa Books on Prescription que mencioné al principio funciona exactamente así, aunque de forma más ligera. Un médico de cabecera identifica a un paciente con ansiedad o depresión leve, que no requiere medicación ni terapia intensiva todavía, y le recomienda una lista de títulos específicos disponibles en la biblioteca pública local. El paciente los lee por su cuenta y luego puede comentarlos en grupos de lectura organizados por la propia biblioteca. En algunos casos, el médico realiza seguimiento. En otros, el simple acto de tener una prescripción oficial, de que alguien con bata le diga «lee esto, te va a ayudar», ya tiene un efecto en sí mismo. Países como Australia, Canadá y algunos de Escandinavia tienen programas similares. En España y en Latinoamérica todavía estamos en una fase más incipiente, pero hay proyectos muy interesantes. En Barcelona, por ejemplo, algunas bibliotecas públicas llevan años colaborando con servicios de salud mental comunitaria. En Argentina hay experiencias en hospitales psiquiátricos que llevan décadas. La práctica existe. Lo que le falta, en muchos casos, es visibilidad y sistematización. Ahora viene la parte que creo que más te va a interesar si eres lectora o lector habitual. ¿Hay libros que se usan de forma sistemática en biblioterapia? ¿Existe algo así como un canon terapéutico? La respuesta corta es sí.
La respuesta larga es que depende mucho del contexto cultural, del profesional y de la situación, pero hay títulos que aparecen una y otra vez en las listas de los especialistas. Voy a hablarte de algunos agrupados por situación vital, que creo que es la forma más útil de entenderlo. Para el duelo, uno de los textos más utilizados es El año del pensamiento mágico de Joan Didion. Didion escribió ese libro después de la muerte repentina de su marido, y lo que hace de forma extraordinaria es narrar con precisión casi clínica los mecanismos mentales del duelo. La negación, la magia del pensamiento, la sensación de que, si se mantienen ciertos rituales, la persona puede volver. Muchos terapeutas lo usan precisamente porque nombra cosas que los pacientes sienten pero no saben cómo articular. Para la ansiedad y los estados de hiperalerta, paradójicamente se usan mucho las novelas de largo aliento, las que te obligan a ir despacio. Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, por ejemplo, o las novelas de Penelope Fitzgerald. La idea es que el propio ritmo de la lectura entrena la mente a desacelerar. Ante la soledad y el sentido de no pertenencia, la ficción que trabaja con personajes marginales o que no encajan suele ser muy efectiva. El Guardián, entre el centeno de Salinger, ha acompañado a generaciones de lectores que sentían exactamente eso. También Los inadaptados de S. E. Hinton, escrita con 16 años, que sigue siendo un libro de referencia en programas de biblioterapia con adolescentes. En los procesos de identidad y cambio, las novelas de formación, que en alemán se llaman Bildungsroman, tienen un papel central. Jane Eyre, de Charlotte Brontë, se usa en programas para mujeres que están reconstruyendo su autoestima tras relaciones dañinas. El arco de Jane, su negativa a aceptar menos de lo que merece, resulta muy poderoso en ese contexto. Y hay un libro que aparece en casi todas las listas, sin importar el contexto ni la situación. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Frankl era psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. Lo escribió 9 días después de haber sido liberado del campo de Auschwitz. El libro no aborda el trauma en términos clínicos. Habla de algo mucho más fundamental, que incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano tiene la capacidad de elegir su actitud. Esa idea ha acompañado a personas en situaciones límite de una manera que pocos textos consiguen. Ahora bien, quiero matizar algo. El canon no es una receta. Un libro que para una persona es transformador, para otra puede resultar completamente inerte. La biblioterapia clínica lo sabe, y por eso el trabajo del profesional es tan importante. Conocer a la persona, ajustar la elección, estar atento a cómo reacciona. El libro es el punto de partida, nunca la solución en sí. Y hay una última cosa que quiero decir sobre el canon, porque me parece honesto decirla. Algunos de los libros más potentes, terapéuticamente, no son los más celebrados literariamente, y al revés. Algunos de los grandes clásicos de la literatura son pésimas elecciones para según qué momentos vitales. La calidad literaria y la utilidad terapéutica no siempre van de la mano. Eso no le resta valor a ninguno de los dos. Simplemente son criterios distintos. En el episodio anterior mencioné de pasada que leer durante 6 minutos puede reducir el estrés en más de un 60%. Hoy quiero ir más a fondo, porque la investigación sobre lectura y cerebro es fascinante y mucho más sólida de lo que la gente suele creer. Empecemos con uno de los estudios más citados en este campo, publicado en 2013 por investigadores de la Universidad de Emory, en Atlanta. El estudio tomó a un grupo de participantes y los escaneó con resonancia magnética mientras leían una novela durante varios días, concretamente Pompeya, de Robert Harris. Lo que encontraron fue que la lectura de ficción narrativa activaba áreas del cerebro asociadas a la experiencia física real. Cuando los personajes corrían, se activaban en el lector zonas asociadas al movimiento. Cuando los personajes sentían tensión, se activaban zonas asociadas a la emoción y a la anticipación del peligro. Y lo más sorprendente, esos cambios en la actividad cerebral no desaparecían al terminar el libro, seguían presentes varios días después. El cerebro había sido, en cierta forma, reorganizado por la experiencia de leer. Otro estudio, este de la Universidad de Toronto, publicado también en 2013, analizó la relación entre leer ficción y algo que en psicología se denomina necesidad de cierre cognitivo, la tendencia a buscar respuestas claras y definitivas y a sentirse incómodo ante la ambigüedad. Las personas que leían más ficción mostraban una menor necesidad de cierre cognitivo,
eran más capaces de tolerar la incertidumbre y de mantener abiertas varias posibilidades al mismo tiempo. En un mundo que premia la rapidez y la certeza, eso es una habilidad extraordinariamente valiosa. El investigador que más ha trabajado en este campo es Keith Oatley, psicólogo cognitivo de la Universidad de Toronto. Lleva décadas estudiando qué le pasa al cerebro cuando lee ficción, y su conclusión principal es esta: la ficción es un simulador de la experiencia social. Leer sobre personas y sus relaciones es una forma de practicar la comprensión de los demás. Las personas que leen mucha ficción literaria, no ficción popular, sino ficción con profundidad psicológica, puntúan más alto en test de empatía y en pruebas de teoría de la mente, que es la capacidad de atribuir estados mentales a otras personas y entender que pueden ver el mundo de forma diferente a la tuya. Esto tiene implicaciones prácticas muy concretas. En programas de trabajo con personas que han cometido delitos de violencia, la lectura de ficción se utiliza precisamente para desarrollar esa capacidad empática que a menudo está bloqueada. En programas para adolescentes con dificultades de socialización también. El mecanismo no es moralizante. El libro no te dice «sé bueno con los demás». Es más sutil. Te pone dentro de la cabeza de alguien muy diferente a ti durante horas, y eso cambia algo. ¿Y la escritura? ¿Tiene también efectos medibles? Sí, y aquí la figura clave es James Pennebaker, psicólogo de la Universidad de Texas. Desde los años 80, Pennebaker ha publicado decenas de estudios sobre lo que él denomina escritura expresiva. El protocolo básico es muy sencillo: escribir durante 20 minutos al día, durante 4 días consecutivos, sobre algo emocionalmente difícil que hayas vivido, sin censura, sin preocuparte por la gramática, sin pensar en que alguien lo va a leer. Los resultados son consistentes y han sido replicados muchas veces. Las personas que hacen este ejercicio muestran mejoras en el sistema inmune, una reducción de las visitas al médico en los meses siguientes, una mejor calidad del sueño y, en muchos casos, una mayor claridad sobre la experiencia que estaban procesando. 20 minutos al día durante 4 días. Es uno de los protocolos de salud mental más baratos y accesibles. ¿Por qué funciona? La hipótesis de Pennebaker es que poner en palabras una experiencia difícil la organiza. El cerebro ya no tiene que gastar energía en suprimir o contener esa experiencia, porque ha encontrado una forma de representarla. La narrativa, el acto de convertir algo caótico en una historia con un principio y un desarrollo, es en sí misma un acto regulador. Vamos a lo práctico. ¿Cómo integras la escritura expresiva en tu vida cotidiana si no tienes formación específica? Lo primero que quiero decirte es que la escritura terapéutica no es un diario. Un diario registra lo que ha pasado. La escritura expresiva explora cómo te ha afectado. La diferencia es importante. Hoy he tenido una discusión con mi hermana. Es un diario. Escribo sobre esa discusión y lo que me removió, lo que sentí mientras ocurría y lo que siento ahora al recordarla es escritura expresiva. Tampoco es literatura. No tiene que ser bonita ni estar bien construida. De hecho, los estudios de Pennebaker muestran que la calidad literaria del texto no guarda ninguna correlación con los beneficios. Lo que importa es la honestidad y la profundidad emocional. Hay varias formas de entrar. La más directa es el protocolo de Pennebaker, que ya he descrito: 20 minutos, 4 días, un tema difícil. Pero si eso te parece demasiado intenso como punto de partida, hay opciones más graduales. Una de las más conocidas es la propuesta de Julia Cameron en El camino del artista, las páginas matutinas. Cada mañana, antes de hacer nada, escribes 3 páginas a mano, sin parar, sin releer, sin corregir. Lo que sea que aparezca. Ideas, quejas, recuerdos, listas de la compra, miedos. El objetivo es vaciar la mente de ruido antes de empezar el día. Cameron lo pensó para desbloquear la creatividad, pero sus efectos terapéuticos también están bien documentados. Otra entrada más suave es escribir a partir de la lectura. Después de terminar un capítulo o un libro, escribes durante 5 minutos sobre lo que te ha movido. No reseñas, sino impresiones crudas. Este personaje me irrita, y no sé bien por qué. Esta escena me ha puesto triste de una forma que no esperaba. Hay algo en esta historia que me recuerda a algo que no quiero recordar. Esos apuntes, si los mantienes a lo largo del tiempo, se convierten en un mapa de tu vida interior mucho más preciso de lo que imaginas. Y hay algo más que quiero decir sobre la escritura terapéutica, porque creo que es un matiz importante.
Escribir sobre algo difícil puede resultar incómodo en ese momento. Algunos estudios muestran que las personas se sienten peor justo después de una sesión intensa de escritura expresiva. Eso es normal. El procesamiento emocional no siempre es placentero mientras ocurre. Lo que importa es cómo te sientes días después. Y ahí es donde suelen aparecer los beneficios. Si en algún momento sientes que lo que estás escribiendo te supera, que abre cosas que no sabes cómo manejar por tu cuenta, eso es una señal de que puede ser el momento de buscar apoyo profesional. La escritura puede acompañar la terapia, pero no sustituirla cuando la cuestión es profunda. Hay algo que me parece uno de los formatos más interesantes y menos conocidos en biblioterapia, los clubes de lectura terapéuticos, y quiero hablar de ellos porque creo que tienen un enorme potencial y que cualquiera puede crear uno. Un club de lectura terapéutico se parece a un club de lectura normal en lo superficial. Un grupo de personas, un libro, una conversación. Pero hay diferencias estructurales importantes. La primera diferencia es el criterio de selección del libro. En un club de lectura convencional se elige por interés literario, por recomendación, por novedad. En un club terapéutico, el libro se elige por abordar un tema que el grupo necesita explorar. Puede ser el duelo, el miedo, los límites, la identidad, la vejez, la soledad. El libro es el pretexto para hablar de eso. La segunda diferencia refiere al tipo de preguntas que se formulan. En un club convencional, ¿te ha gustado el estilo del autor? ¿Crees que el final estaba bien resuelto? En un club terapéutico, ¿hay algo en esta historia que te recuerde a algo de tu propia vida? ¿Hubo algún momento en el que quisiste dejar de leer? ¿Qué personaje te generó más resistencia y por qué? La tercera diferencia es el acuerdo de confidencialidad. Lo que se dice en el grupo se queda en el grupo. Eso cambia radicalmente el nivel de honestidad que las personas se permiten. ¿Quién dirige un club así? Puede haber un facilitador con formación específica y eso siempre aporta valor, pero no es imprescindible para empezar. Lo que sí es imprescindible es que alguien asuma el rol de guiar la conversación con esas preguntas más personales y que el grupo tenga claro desde el principio qué tipo de espacio es. Uno donde se habla del libro, pero también de uno mismo. En el Reino Unido existe una organización llamada The Reader, que lleva más de 20 años creando lo que denomina Shared Reading Groups, grupos de lectura compartida. Trabajan en hospitales, hospicios, centros de adicciones y prisiones, y con personas sin hogar. No usan libros de autoayuda, usan literatura, poesía, ficción, fragmentos de novelas clásicas, y el impacto que han documentado en el bienestar, en la reducción del aislamiento y en la capacidad de expresión emocional es muy significativo. ¿Por qué el formato grupal funciona de manera diferente a la lectura individual? Porque la interpretación de un texto cambia cuando la compartes. Escuchar a alguien decir «yo leí esta escena de otra manera» te obliga a considerar que hay más formas de ver la misma cosa. Eso en sí mismo es terapéutico, y porque la experiencia de que alguien del grupo diga en voz alta algo que tú también sentías, pero no te habías atrevido a nombrar, tiene un efecto muy particular, de reconocimiento, de alivio, de no estar tan solos en lo que sentimos. Si quieres crear un club de lectura con esta orientación, no necesitas formación ni permiso de nadie. Necesitas un grupo pequeño, entre 4 y 8 personas, un acuerdo de confidencialidad claro y la disposición a elegir libros que toquen algo, no solo libros que entretengan. Ahora sí, la pregunta incómoda que te prometí al principio. ¿Puede un libro hacerte daño? La respuesta es sí. Y creo que es importante hablar de esto, porque en el mundo lector hay una tendencia a romantizar la lectura de forma absoluta. Los libros siempre son buenos, leer siempre ayuda. Una persona que lee mucho necesariamente está bien. Y eso no es del todo cierto. Hay un fenómeno que los investigadores llaman el bucle de la rumia literaria. Ocurre cuando una persona que ya está atravesando un momento emocionalmente muy difícil, una depresión, un duelo complicado, una crisis de identidad, elige sistemáticamente libros que refuerzan ese estado. Libros muy oscuros, con personajes que no avanzan y narraciones que validan la desesperanza. Esa persona no busca consuelo en la lectura, busca confirmación de cómo se siente. Y el problema es que esa confirmación, aunque a corto plazo se sienta reconfortante, puede profundizar el estado en lugar de movilizarlo. Esto no significa que los libros oscuros sean malos. 1984, El Señor de las Moscas y Ensayo sobre la ceguera son libros que hemos trabajado en este canal
y que miran sin piedad algunos de los aspectos más oscuros de la condición humana. Pero hay una diferencia entre leer algo difícil desde un lugar de estabilidad, donde puedes procesar esa oscuridad y crecer con ella, y leer lo mismo desde un lugar de vulnerabilidad extrema, donde el libro te hunde más en lugar de darte perspectiva. Los profesionales de la biblioterapia clínica lo llaman efecto de contagio emocional, y es uno de los criterios más importantes en la selección de textos. No se recomienda un libro muy oscuro a alguien que ya está en el fondo. ¿Cómo sabes si estás en ese bucle? Hay algunas señales. Si llevas una temporada eligiendo siempre el libro más pesado, si terminas las lecturas sintiéndote peor que al empezar de forma consistente, si usas la lectura para evitar relacionarte o para justificar el aislamiento, puede que valga la pena hacer una pausa y revisar qué estás buscando. Y aquí vuelve la idea del capítulo anterior, la diferencia entre leer de forma pasiva y de forma intencional. Hacerse la pregunta de por qué estoy eligiendo este libro ahora y de qué espero que me dé puede parecer una pregunta pequeña, pero a veces la respuesta que emerge es bastante reveladora. El reto de hoy se llama reto de la prescripción. La idea es que hagas de médico y de paciente a la vez. Siéntate con papel y boli o con una nota en el móvil y escribe una prescripción literaria para ti, no para quien eres ahora mismo en modo lector habitual, para quien eres ahora mismo en modo persona que está viviendo algo. ¿Qué te está costando esta semana, este mes, este año? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas entender algo? ¿Sentirte acompañada? ¿Salir de ti misma? ¿Procesar algo que te quedó pendiente? Y a partir de esa respuesta, elige un libro. No, el que tienes en la mesilla. El que de verdad responde a esa necesidad. Tienes 3 niveles. El nivel sencillo. Elige cualquier libro de tu lista de pendientes que hayas estado postergando sin saber muy bien por qué. Empiézalo esta semana y presta atención a si la resistencia que tenías tenía algo que ver con el tema del libro. El nivel medio. Aplica el protocolo de Pennebaker durante 4 días, 20 minutos, sin parar, sin releer, sobre algo difícil. Al 5.º día, elige un libro relacionado con lo que escribiste. Léelo con los ojos de alguien que acaba de mirarse por dentro. El nivel avanzado. Propon a alguien de confianza para crear un mini club de lectura terapéutico. 2 personas. Un libro elegido con intención y una conversación en la que las preguntas sean sobre vosotros, no sobre el texto. Cuéntame en los comentarios qué prescripción te hiciste. Me interesa mucho saberlo. La biblioterapia clínica existe porque hay personas que necesitan más que un libro y más que buena voluntad. Necesitan acompañamiento. Pero la biblioterapia personal existe porque la mayoría de nosotros tenemos más capacidad de autocuidado de la que creemos. Y los libros son una de las formas más antiguas, accesibles y democráticas de ejercerlo. Leer con atención es un acto de cuidado. Elegir con intención, escribir con honestidad, compartir la experiencia con otros. Todo eso construye algo, no de forma espectacular ni rápida, de la misma forma en que se construyen casi todas las cosas que importan. Si el episodio de hoy te ha dado algo, compártelo con alguien. Y si tienes preguntas sobre biblioterapia, sobre cómo crear un club o sobre qué leer en un momento concreto, déjamelas en los comentarios para poder responder. ¡Hasta entonces!